En el libro Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a dar este mensaje de salvación. Nosotros debemos recordar que emitimos muchas veces la palabra de Dios, por lo regular en la mayoría de nuestro diario vivir. Lo que acabamos de leer es algo muy cierto en el versículo 8 del capítulo 3 de Primera de Juan, que dice: el que practica el pecado es del diablo. Nosotros debemos recordar diariamente que cuando somos convertidos en Cristo y lo tomamos como nuestro único Redentor, nosotros somos transformados. Pero independientemente que por obra del Espíritu Santo nosotros tengamos el discernimiento de la palabra y que por la gracia de Dios somos perdonados, todo esto lo debemos estimular diariamente, independientemente de leer la palabra, hacerlo en la oración y cambiar nuestro corazón. Cuando nosotros somos convertidos a Cristo, debemos recordar que cuando somos perdonados es porque nosotros nos arrepentimos de corazón y tratamos de ser, o tener mejor dicho, un corazón renovado, pensando y sintiendo como sentiría o como siente Cristo Jesús, Señor nuestro. Siguiendo más adelante, en el mismo versículo 8 del capítulo 3, Primera de Juan, dice: por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Debemos recordar que cuando nosotros somos transformados a Cristo, nuestro corazón también debe de ser transformado. En nuestro diario vivir somos groseros, somos altaneros, somos orgullosos. Todo ese tipo de cosas o situaciones debemos cambiarlas. Hay muchas personas que hacen el cambio radical. De un día para otro lo dejan de hacer, a otros les cuesta un poco más de trabajo, se puede llevar días, meses, años, puede variar la forma del cambio. Aquí lo importante es que debes tú mismo decidir. Tú decides cuando te portas bien, cuando te portas mal. Si bien podemos ser tentados por el diablo, nosotros decidimos si caemos en el pecado o no caemos. Es ahí cuando nosotros debemos poner atención a todas estas circunstancias, que nosotros somos los culpables de las cosas que puedan hacer bien o mal en nuestra vida por medio de nuestras decisiones. Ahí es donde dice: Cristo vino para deshacer las obras del diablo. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está con rojo en la palabra. Eso quiere decir que es más importante todavía de lo que ya está escrito. Cuando aquí nos dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, nosotros ahí aplicamos, o la mayoría, o aplica el recordar por qué Cristo murió en la cruz por ti, por mí. Pues para salvación de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Dice: más tenga vida eterna. Nosotros debemos recordar que cuando reconocemos que Cristo Jesús es nuestro Salvador, o nuestro único Salvador, tenemos eso, vida eterna. Cuando nosotros dice también que creemos en Él, es creer en esto que es su palabra, en la Biblia. Cuando nosotros creemos es porque estamos haciendo la palabra de Dios. Estoy creyendo, lo hago. Es como cuando tú vas al doctor y te dice: pues tómate este medicamento. Y si tú le crees al doctor, te vas a tomar el medicamento para que puedas ser sano en ese momento, o en el transcurso del día o de la semana. Aquí pasa igual. Cuando nosotros creemos en Dios, hacemos sus mandamientos, hacemos lo que Él nos ordena. Y pues debemos recordar que uno de los mandamientos que dejó Cristo es ir y llevar el Evangelio a toda criatura del mundo. Entonces, les dejo esto.
hasta aquí vamos bien, que dice, mas tenga vida eterna, pero también nos dice, todo aquel que en él cree no se pierda. Recuerda siempre antes de pecar por qué murió Cristo por ti, para salvación de tus pecados. No lo olvides, pero seguimos con el mensaje de salvación. Continuamos con nuestro estudio bíblico, con el mensaje de salvación, y dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nosotros debemos tener en cuenta que cuando pecamos deliberadamente, porque decidimos pecar, estamos haciendo eso, amistad con el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Lo que nos decían los versículos anteriores, que somos entonces del diablo. Si nosotros realmente queremos a Dios o amamos a Dios, como dice en la palabra, el que me ama hace mis mandamientos. Si bien sabemos que no somos perfectos y que no hay una sola persona limpia o blanca en el mundo, tenemos salvación por medio del arrepentimiento. Es como nosotros nos hacemos santos. Es como nosotros recordamos que hemos reconocido a Cristo como nuestro único Salvador. Nosotros debemos tomar en cuenta que también que hay un versículo en la palabra de Dios que nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual. Por ejemplo, los cristianos con personas del mundo, decimos personas del mundo, nos referimos a la persona que no cree que Cristo es su único Salvador. Hay otra religión en la que dicen que aman a Dios, quieren a Dios, respetan a Dios, pero no lo reconocen, y no le reconocen desde el momento en que ofrecen culto o le ofrecen sacrificio o simplemente tienen fe más en imágenes o en santos. Entonces, ojo con este versículo, porque dice, el que hace amistad con el mundo, hace amistad conmigo. Volviendo a lo de unirse en yugo desigual, nosotros no podemos servir a dos amos, porque tarde o temprano vamos a quedar mal. ¿Por qué decimos a dos amos? Cuando nosotros entre cristianos nos casamos, o se casan entre cristianos, lo que pasa es que siguen sirviendo al mismo Dios. Cuando hay yugo desigual, corre el riesgo de que el cristiano empiece a servir a otros dioses, a caer en otras situaciones como fiestas paganas, rituales y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos por los sentimientos. Entonces, con tal muchas veces de que la persona a la que amamos o con la que estamos esté bien, pues incluso vamos a sus cultos, vamos a sus festejos, fiestas, para no hacer sentir mal a la persona, pero muchas veces nos olvidamos de esto, ¿no? Que el que hace amistad con el mundo, hace amistad con Dios. Declinamos más el amor hacia la persona que incluso hacia el mismo Dios, que es a que nosotros debemos de servir. Entonces, ojo con esto, yo se los dejo. No me lo crean a mí, créanselo a la palabra, créanselo a Dios. Dios es el que tiene la verdad. Y pues vamos a seguir con el estudio del mensaje de salvación, porque está muy interesante. Continuamos con nuestro estudio bíblico, mensaje de salvación. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 44 nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nosotros debemos recordar que para que nosotros podamos llegar a Él, necesitamos el Evangelio. Ojo con esto, necesitamos la Biblia. Necesitamos reconocer a Cristo como nuestro único Redentor y Salvador. Y necesitamos hacer los mandamientos. Independientemente, los mandamientos los vamos a ir haciendo todos los días, pero lo que necesitamos es cambiar nuestra actitud, tener un arrepentimiento de corazón, lo que veníamos diciendo anteriormente. Nosotros debemos recordar que cuando estamos con Dios, estamos leyendo la palabra constantemente, nosotros empezamos a tener intimidad. A eso se refiere cuando nosotros decimos, cuando la palabra dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que el Padre que me envió no le trajere.
Nosotros necesitamos la intimidad, pero necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestro corazón. No declinar el amor hacia la gente, o hacia el ser querido, o a las cosas, a los animalitos, porque puede haber amor hacia varias cosas o personas, sino debemos inclinar el amor hacia Dios. Nosotros debemos entender que la primera persona o lo primero que debemos de tener en la cabeza y en nuestro corazón es nuestro Creador, es nuestro Dios. Nosotros debemos de recordar que Yahweh es el Todopoderoso, es el que nos creó. Incluso en la palabra dice: honrarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, Entonces eso incluye todo. Y debemos de recordar que si dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, también dice: el que me ama hace mis mandamientos. Si nosotros empezamos a entender estas cosas, son fáciles de entender. Lo que es difícil es llevarlo a cabo, porque pues estamos en constante contacto con pecado, con gente que peca o que nos trata de incluirnos en su círculo, pero muchas veces cuando nos incluimos en sus círculos no nos damos cuenta que estamos siendo influenciados. Somos influenciados, más no obligados. Nuestra decisión es pecar o no pecar. No vamos a culpar a nadie, porque al final de cuentas cada quien toma sus decisiones. Aquí lo importante es qué tan fuerte tú te crees como para estar influenciado y no pecar. Debemos de recordar que dice también la palabra: el espíritu quiere, ¿no? El espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros estamos espiritualmente con Dios vamos a tener fortaleza, pero tampoco podemos andar cayendo en esto de estar dejándonos influenciar, de estar cayendo en gente que está constantemente en contacto con el pecado o que le gusta pecar. Ojo, no estoy discriminando, estoy hablando del pecado, no precisamente de la gente, es del pecado. Entonces nosotros, si entendemos esto, vamos a tener una mente más sana y un corazón abierto a la palabra de Dios. Vamos a continuar. Nos vamos rápidamente al libro de nuevo al libro Primera de Juan. Vamos al capítulo 5 y en el versículo 4, ojo con esto y pongan mucha atención. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando nosotros demostramos nuestra fe en Dios, lo podemos hacer de la siguiente manera: ya fuimos convertidos, estamos en lucha constante haciendo mandamientos, cambiando nuestra actitud, transformando nuestro corazón al bien. Pero para que nosotros podamos nacer en Cristo o nacer de nuevo, hablamos ahí del bautismo. Para que nosotros podamos ser bautizados, necesitamos dejar de pecar para después ser bautizados. Muchos lo que hacen es bautizar a los niños. Dicen, es de que es para que Dios esté con él, Dios lo proteja, Dios lo acompañe. A ver, no. Dios nos acompaña desde el momento en que estamos en la pancita de la mamá. ¿Sale? Dios no nos abandona. Hay circunstancias complicadas que a veces no se logran, pero siempre hay un propósito. Nunca olvidemos que siempre hay un propósito. Lo que nosotros debemos entender es que cuando nos acercamos a Dios y aceptamos las cosas como son, reconociéndolo como nuestro único Salvador, ojo en eso, porque estoy haciendo mucho énfasis en reconociéndolo, porque de eso habla, es mensaje de salvación. Estamos del otro lado. Debemos recordar lo que hacía Job, o lo que hizo Job, mejor dicho, lo que hizo Job. Perdió todo, y aún así perdiendo hijos, todo, y aunque su esposa estuvo mal influenciado por su esposa, él no cayó. Él siempre reconoció que Dios era todopoderoso, que Yahweh era el creador todopoderoso, que él da, que él quita, y por eso le fue restaurado todo lo que él perdió. Lo que nosotros debemos entender cuando nosotros volvemos a nacer en Dios
es por medio del bautismo. Pero nosotros ya estamos dejando de pecar. Nosotros entregamos nuestra vida completamente a Yeshua. Es ahí la diferencia de entre nacer y seguir en el mundo. Nosotros volvemos a nacer cuando somos bautizados en el agua. Y ojo, son dos bautismos. El bautismo del agua cuando somos sumergidos por nuestro pastor, y cuando nosotros somos bautizados en espíritu. Y una buena manera de encontrar el bautismo en el espíritu es cuando estamos constantemente en la palabra de Dios. Cuando hacemos mandamientos, tratamos de vivir en santidad. Cuando hacemos el bien. Es complicado vivir en este mundo porque muchas veces somos atacados por situaciones, llámese un accidente, un choque, un chisme, por gente externa, incluso a veces por nosotros mismos, por nuestros pensamientos, porque permitimos que el diablo ponga esos pensamientos en nuestra mente y les hacemos caso. Debemos recordar que es muy complicada la vida del cristiano. Nosotros a veces decimos que es que somos más atacados. No es que seamos más atacados, sino que estamos más sensibles a la palabra de Dios cuando estamos leyendo. Yo te invito a que leas la palabra de Dios, a que seas constante, a que lo cheques, porque mira, realmente la salvación la podemos obtener por nosotros mismos. Nosotros somos quienes decidimos si queremos la salvación o no la queremos. Las circunstancias a veces nos lo impiden, porque pues caemos en pecado, ¿no? Maldecimos, nos enojamos y pues hacemos a veces hasta berrinches, ¿no? Muchos cristianos que somos groseros o fuimos groseros, nos costó mucho trabajo, nos cuesta trabajo. Pero mira, fíjate, vamos al libro de Romanos capítulo 1, ya habíamos hablado de esto anteriormente. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Ojo con esto, porque si nosotros permitimos que el pecado sea constante en nuestro diario vivir, pues nos olvidamos o quitamos espacio a la palabra de Dios, quitamos espacio en el corazón a glorificarlo, a alabarlo. Una buena manera para reprender, no para reprender, mejor dicho, para alejar al diablo, para resistir al diablo, es la alabanza, la música cristiana, la música que le gusta a Él. Nosotros debemos recordar que lo que le gusta a Él es que le alabemos, que le adoremos en espíritu y en verdad. Y para estar en espíritu y en verdad tenemos que cumplir mandamientos, leer palabra, orar constantemente y tener un corazón transformado. Si bien no se transforma muchas veces de la noche a la mañana, pues lleva un proceso, pero Él va a ver tu lucha diaria contra ti mismo, contra el pecado, y Él te va, tarde o temprano, cuando nos llame, te va a llevar con Él para que tú le acompañes y estés en la nueva Jerusalén, en su reino, junto con Él por la eternidad, por los siglos de los siglos. Pues hasta aquí el video, hasta aquí el mensaje de salvación. Espero les haya gustado. Regálame una manita arriba si te gustó. Lee constantemente la Biblia, adórale, alábale, escucha música cristiana, empieza a estimular tu mente, tu corazón con cosas de Dios, para que puedas entender lo más rápido posible qué es lo que está pasando con tu vida, en qué estás mal, y puedas pues buscarle solución por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues hasta aquí el mensaje y espero que te haya servido bastante. Y recuerda, Maranata, Cristo viene.